El niño levantó el dedo tembloroso hacia el cielo gris del aeropuerto y preguntó con una voz tan pequeña que parecía romperse con la lluvia: «Mi papá está en el cielo, ¿puede ayudarnos a volver a casa?». En ese instante, el mundo entero de Héctor Valverde, un CEO poderoso, millonario y absolutamente solo, se detuvo como si el rugido de los aviones hubiera desaparecido de golpe. Antes de continuar, si tú también crees que la bondad todavía puede cambiar destinos, dale like, comenta, comparte y suscríbete al canal, Padres Héroes Reales. Historias como esta existen porque aún hay segundas oportunidades para quienes se atreven a mirar con el corazón. La lluvia caía con insistencia, reflejando luces amarillas sobre el asfalto mojado. Héctor estaba agachado frente al niño, con el traje oscuro empapado y el reloj de lujo marcando una hora que ya no importaba. Había salido del aeropuerto tras otra reunión sin alma, otra negociación millonaria que le dejaba el bolsillo lleno y el pecho vacío. Tenía todo lo que muchos soñaban, menos algo que no podía comprarse: propósito. Frente a él estaba Bruno, un niño de no más de 4 años, con la cara roja por el frío, una chaqueta vieja demasiado grande y un osito de peluche empapado colgando de su mano. Detrás, a unos metros, una mujer joven corría desesperada, guiada por una azafata que había notado la escena. Héctor no sabía por qué se había detenido. Normalmente habría seguido caminando, escoltado por asistentes y llamadas urgentes. Pero algo en la mirada de Bruno lo había clavado al suelo. No era solo tristeza, era una fe ingenua, casi sagrada, como si el cielo realmente pudiera responderle. Héctor tragó saliva. Hacía años que nadie le hablaba así, sin saber quién era, sin miedo, sin interés. La madre del niño, Marina Rojas, llegó jadeando, empapada, con los ojos llenos de disculpas y vergüenza. Contó entre lágrimas que habían perdido el último autobús a su pueblo, que el dinero apenas alcanzaba para comer, que su esposo había muerto meses atrás en un accidente laboral y que desde entonces todo era cuesta arriba. El aeropuerto, enorme y ajeno, se había convertido en un laberinto imposible. Bruno había escapado de su mano por un segundo, solo para hacer la pregunta más grande de todas. Héctor escuchaba sin interrumpir, algo raro en él. Cada palabra parecía golpear una parte olvidada de su memoria. Recordó vagamente a su propio padre, fallecido cuando él era adolescente, un hombre humilde que siempre decía que ayudar no empobrecía a nadie. Héctor había enterrado esa voz bajo contratos, rascacielos y silencios interminables en penthouses vacíos. Decidió llevarlos a resguardarse de la lluvia. Entraron de nuevo al aeropuerto, donde el bullicio contrastaba con la fragilidad de la pequeña familia. Héctor llamó a su asistente, no para cerrar un trato, sino para pedir algo inusual: ayuda inmediata, sin preguntas. Mientras tanto, compró chocolate caliente para Bruno, quien lo miraba con asombro, como si aquel hombre elegante fuera una especie de héroe silencioso. Pero la ayuda no fue tan sencilla. No había autobuses disponibles hasta la mañana siguiente. Los hoteles cercanos eran caros. Marina comenzó a entrar en pánico, no quería aceptar caridad, pero tampoco tenía opciones. Héctor sintió por primera vez en mucho tiempo una presión distinta en el pecho, una responsabilidad que no venía firmada en papel. Decidió usar su propio coche y llevarlos él mismo. No era un gesto grandioso para alguien con su fortuna, pero para él significaba romper una rutina de años. El trayecto fue largo, la ciudad fue quedando atrás mientras la lluvia cedía y el cielo se aclaraba lentamente, anunciando el día. Bruno se quedó dormido en el asiento trasero, abrazando su osito. Marina, agotada, miraba por la ventana, sin saber si confiar del todo en aquel desconocido. Héctor conducía en silencio, pero por dentro algo se reconstruía. Cada kilómetro parecía devolverle una parte de sí mismo que creía perdida. Durante el viaje, Marina contó más. Habló del esposo, Iván, un hombre bueno, trabajador, que soñaba con abrir una pequeña carpintería. Contó cómo Bruno todavía le hablaba a su padre mirando al cielo, cómo creía que las estrellas eran luces para que Iván no se perdiera. Héctor apretó el volante con fuerza. Nunca había tenido hijos, siempre dijo que no había tiempo. Ahora, por primera vez, ese argumento le parecía una mentira cobarde. Llegaron al pueblo cuando el sol ya estaba alto. Una casa pequeña, humilde, con pintura descascarada y flores en latas recicladas los esperaba. Antes de bajar, Bruno despertó y miró a Héctor con una sonrisa tranquila. Le dijo que su papá seguro estaba contento porque habían llegado bien. Héctor no pudo responder, sintió un nudo en la garganta que ningún éxito profesional había provocado jamás. Héctor se marchó sin promesas, solo dejando su número, por si acaso. Pero él, por si acaso, se volvió inevitable. Días después, no podía dejar de pensar en Bruno, en Marina, en esa pregunta lanzada al cielo. Mandó investigar discretamente, supo de las deudas, del riesgo de que perdieran la casa, de la lucha diaria. Algo dentro de él se rebeló.
Por primera vez, usaría su poder no para crecer más, sino para sostener a otros. Ayudó a Marina a regularizar papeles, a conseguir un empleo estable. Invirtió, casi en secreto, en una pequeña carpintería comunitaria en honor a Iván. No pidió su nombre en ninguna placa. Cada visita al pueblo era un recordatorio de que la vida podía ser distinta. Bruno comenzó a llamarlo tío Héctor, y ese título sencillo le valía más que cualquier cargo ejecutivo. Pero no todo fue fácil. Héctor tuvo que enfrentar críticas, socios que no entendían su cambio, decisiones que afectaban su imperio. Dudó, sintió miedo de perder lo que había construido. Una noche, solo en su apartamento, recordó la pregunta del niño y entendió que ya había perdido algo mucho más valioso hacía años. No iba a volver a cometer el mismo error. El verdadero cambio llegó el día que Bruno enfermó gravemente. Marina llamó llorando, aterrada. Héctor voló sin pensarlo. Pasó la noche en el hospital, observando a Bruno dormir, frágil, conectado a máquinas. Rezó como no lo hacía desde niño. No pidió dinero ni éxito, solo una oportunidad más. Cuando Bruno despertó y lo vio, le sonrió débilmente y le dijo que su papá seguro estaba ayudando desde el cielo. Héctor lloró en silencio, sin vergüenza. Bruno se recuperó. La vida siguió, distinta. Héctor empezó a visitar el pueblo cada mes. Aprendió a comer en mesas pequeñas, a escuchar historias simples, a reír sin prisa. Un día, mientras arreglaban una cerca, Bruno le preguntó por qué siempre estaba solo. Héctor no supo qué responder. Esa noche, entendió que la soledad no se rompe con compañía ocasional, sino con compromiso. Meses después, Héctor tomó una decisión que sorprendió a todos. Redujo su rol como CEO y creó una fundación dedicada a familias en situaciones similares. No como estrategia de imagen, sino como promesa personal. Marina fue parte del proyecto. La carpintería creció, el pueblo también. El día que Bruno cumplió 6 años, celebraron bajo un cielo despejado, a plena luz del día. Globos, risas, una torta sencilla. Bruno soltó un globo azul y dijo que era para su papá. Héctor miró al cielo, ya sin dolor, sino con gratitud. Comprendió que algunas personas llegan a tu vida no para quedarse siempre, sino para despertarte. Si esta historia tocó tu corazón, te pedimos que interactúes con este video, porque cada comentario y cada like ayuda a que más personas crean que la bondad todavía importa. Triángulo relleno apuntando hacia arriba escribe en los comentarios, creo en la bondad, si alguna vez alguien cambió tu vida con un solo gesto. Héctor Valverde ya no era el CEO solitario. No porque tuviera una familia tradicional, sino porque había aprendido a pertenecer. Todo comenzó con una pregunta lanzada al cielo en un día lluvioso, y con un niño que creyó, con toda el alma, que el amor nunca se pierde, solo encuentra nuevas formas de volver a casa.